las luces se apagan. El escenario queda en silencio, pero algo permanece ahí. Figuras que se desplazan en la penumbra, susurros en los camerinos, pasos que retumban en los pasillos desiertos. Algunas estrellas del cine de oro partieron hace décadas, pero sus espíritus jamás se marcharon del todo. Actores y actrices que murieron en circunstancias trágicas siguen manifestándose en los lugares que marcaron sus vidas, teatros, foros de filmación y antiguas casonas, ahora convertidos en su morada eterna. Hoy te contaremos las historias de los fantasmas del cine de oro que continúan vagando entre nosotros. ¿Estás preparado para conocer sus escalofriantes destinos? Pedro Armendáriz fue uno de los intérpretes más destacados del cine mexicano. Su presencia dominante y su habilidad actoral lo transformaron en una figura insustituible. Sin embargo, su historia terminó en tragedia. En 1963, mientras rodaba en Estados Unidos, le fue diagnosticado un cáncer terminal. Reacio a enfrentar los estragos de la enfermedad, tomó una decisión drástica. El 18 de junio de ese año, en un hospital de Los Ángeles, se quitó la vida de un disparo. No obstante, su alma no halló descanso. Se cuenta que su fantasma merodea el Palacio de Bellas Artes, donde recibió múltiples homenajes a lo largo de su carrera. Empleados del recinto han reportado ver su silueta caminando por los pasillos, e incluso escuchar su inconfundible voz en los camerinos, cuando no hay nadie más presente. Algunos aseguran que, en noches calladas, su figura aparece sobre el escenario, como si aún siguiera interpretando sus memorables papeles. David Silva, el icónico actor de Campeón sin Corona 1946, dejó una huella indeleble en el cine nacional. No obstante, su presencia no terminó con su muerte. Se dice que su espíritu aún deambula por los estudios de cine donde rodó sus películas más destacadas. Trabajadores han presenciado sombras cruzando los pasillos y han oído golpes en las puertas de camerinos vacíos. En más de una ocasión, los equipos de grabación han presentado fallas misteriosas en los sets donde él solía actuar, como si algo, o alguien, intentara hacerse notar. Jorge Negrete, el charro más célebre del cine mexicano, fue un ídolo que conquistó al público con su voz y carisma. Sin embargo, su vida terminó abruptamente en 1953, cuando una enfermedad hepática lo llevó a la muerte a los 42 años. Desde entonces, se han reportado extrañas manifestaciones en el teatro de la ciudad. Algunos trabajadores aseguran haber visto una sombra con sombrero de charro deambulando entre las butacas. Otros han escuchado su voz, inconfundible, cantando en la penumbra, aunque el recinto esté vacío. Incluso hay quienes aseguran que, al entrar en su antiguo camerino, el ambiente se torna denso y se percibe una presencia indescriptible. ¿Será que Jorge Negrete aún regresa al escenario donde vivió su gloria? La historia de Miroslava Stern es una de las más desgarradoras del cine de oro. Fue una de las actrices más bellas y talentosas de su generación, pero detrás del éxito escondía un profundo dolor. Su vida estuvo marcada por la soledad, el desamor y la depresión. En 1955, fue hallada sin vida en su hogar. Se dice que murió con una fotografía de Luis Miguel Dominguín, el torero español del que estaba enamorada. Pero su espíritu tampoco se ha ido. Se han documentado apariciones de Miroslava en camerinos y sets de grabación donde solía trabajar. Actores y técnicos han sentido presencias inquietantes, y algunos afirman haber visto a una mujer de rostro melancólico mirándose en un espejo, solo para desvanecerse de un instante a otro. En más de una ocasión, las luces han parpadeado sin explicación, y se han oído murmullos en los corredores desiertos. María Félix siempre fue un enigma, una mujer que desafiaba todo con su carácter firme e imponente. Y, según cuentan, ni siquiera la muerte logró doblegarla. Se dice que su esencia sigue presente. En su antigua mansión de Polanco, el lugar donde pasó sus últimos años rodeada de lujos y secretos, trabajadores y visitantes han reportado siluetas desplazándose entre los espejos y una extraña sensación de estar siendo observados. Algunos afirman que, en determinadas noches, su perfume impregna la casa sin motivo aparente. ¿Será que la doña aún permanece ahí, custodiando lo que alguna vez fue su reino? La historia de Ramón Novarro es una de las más siniestras del cine. Fue uno de los primeros actores mexicanos en triunfar en Hollywood, pero su vida privada estuvo plagada de secretos y represión. El 30 de octubre de 1968, fue brutalmente asesinado en su propia residencia en Los Ángeles. Dos hermanos lo atacaron durante un robo que salió mal,
dejándolo atado y golpeado hasta morir. Desde entonces, su antigua casa se ha transformado en un lugar de fenómenos inexplicables. Vecinos y visitantes han reportado gritos y lamentos en plena madrugada. Algunos aseguran haber visto una figura espectral recorriendo los pasillos, como si reviviera la noche de su asesinato. Otros han sentido golpes en las paredes y puertas que se cierran solas, como si su alma aún intentara escapar del trágico destino que le fue impuesto. Dolores del Río fue la primera gran diva mexicana en conquistar Hollywood, y una de las figuras más distinguidas del cine de oro. Aunque su vida estuvo rodeada de glamour, se dice que su espíritu aún se manifiesta en el Teatro Degollado, en Guadalajara, un recinto donde fue homenajeada en vida en múltiples ocasiones. Testigos afirman haber visto una figura vestida de gala en los palcos, siempre en silencio, como si aún disfrutara de una función. Algunos aseguran que, al intentar mirarla de frente, su silueta desaparece sin dejar rastro. Otros han sentido una extraña energía en camerinos y pasillos, como si Dolores aún caminara por el teatro que tanto amó. Emilio "el Indio" Fernández fue un cineasta de temperamento volcánico, un hombre de carácter enérgico que dejó una marca indeleble en la historia del cine mexicano. Pero su legado no quedó solo en sus películas, sino también en su residencia en Coyoacán, un lugar envuelto en misterio y fenómenos inexplicables. Muchos aseguran que su espíritu todavía ronda la propiedad, apareciendo tras las ventanas y provocando ruidos extraños en plena madrugada. Se han documentado sombras moviéndose por los corredores y puertas que se abren y se cierran por sí solas. Incluso hay quienes dicen que, si te atreves a visitarla de noche, puedes escuchar su voz grave murmurando en la penumbra. Sara García, la inolvidable abuelita del cine mexicano, dedicó su vida a los foros y cámaras, consolidándose como una de las actrices más queridas de su tiempo. Pero, aunque murió en 1980, su presencia continúa manifestándose en los sets de grabación donde trabajó. Técnicos y actores han reportado siluetas moviéndose entre los escenarios, como si alguien invisible observara las grabaciones. Algunos aseguran haber escuchado su característica risa y susurros en pasillos desiertos. ¿Será que Sara García aún supervisa el cine que tanto amó? Joaquín Pardavé fue uno de los intérpretes más entrañables del cine de oro, célebre por su habilidad en la comedia. Sin embargo, su fallecimiento en 1955 estuvo envuelto en una de las leyendas más escalofriantes de la época. Se dice que fue sepultado con vida. La historia relata que padecía catalepsia, una condición que lo hacía parecer muerto, y que, cuando su tumba fue abierta años después, hallaron su ataúd con señales de haber sido arañado desde dentro. Hoy en día, muchas personas aseguran que su espíritu vaga por su sepulcro, con lamentos que surgen de la nada y una sensación de inquietud que invade a quienes se atreven a visitarlo. Pedro Infante, el fantasma del ídolo inmortal. Pedro Infante, el eterno ídolo del pueblo, murió oficialmente el 15 de abril de 1957, cuando el avión de carga que él mismo piloteaba se desplomó sobre Mérida, Yucatán. Su cuerpo fue recuperado entre los restos calcinados del fuselaje, irreconocible, pero identificado por un brazalete que llevaba con su nombre. Aquel día, México lloró como nunca antes. Calles enteras quedaron en silencio, radios suspendieron la música para rendirle homenaje, y miles de personas salieron a despedirlo como si se tratara de un jefe de Estado. Pero para muchos, Pedro Infante nunca murió del todo. En los estudios Churubusco, donde filmó clásicos como Nosotros los Pobres y Tizoc, hay técnicos veteranos que aún bajan la voz cuando cuentan lo que han presenciado. En los pasillos del edificio 4, cerca del antiguo foro donde Pedro solía ensayar sus canciones, algunos afirman haber escuchado una voz cantando con suavidad boleros y rancheras, justo cuando todo está en silencio y la filmación ha terminado por la noche. Uno de los relatos más insistentes proviene de un camarógrafo retirado que, durante una madrugada de guardia en los años 80, vio la silueta de un hombre con sombrero, enfundado en un traje de charro negro, sentado solo en las gradas de un foro vacío. Pensó que era una broma de sus compañeros, pero al acercarse, la figura desapareció entre una ráfaga de aire helado. En el suelo quedó una rosa roja, fresca, con un aroma tan intenso que lo hizo temblar. En Mérida, donde Pedro encontró la muerte, hay quienes aseguran que su espíritu aparece en las inmediaciones del aeropuerto, especialmente en la pista vieja donde ocurrió el siniestro. Algunos trabajadores del lugar dicen que, cuando el cielo se nubla y el viento sopla con una densidad extraña, puede escucharse el rugido de un motor que jamás aterriza.
Un piloto sin avión, sin destino, atrapado en el último vuelo que le fue negado. En su natal Mazatlán, en la casa que habitó en sus primeros años de fama, se conservan algunos objetos personales, guitarras, sombreros, fotos. Visitantes aseguran sentir una presencia amable, pero triste, como si alguien invisible los observara con nostalgia. Una mujer que cuidó la casa durante años juró que, en más de una ocasión, escuchó una voz detrás de ella diciendo suavemente, ¿y si cantamos otra? Al voltear, no había nadie. ¿Por qué sigue aquí Pedro Infante? Algunos dicen que su amor por el escenario, por el aplauso, por el pueblo mexicano, fue tan inmenso que su alma no pudo despedirse. Otros creen que lo ata un dolor secreto, una tristeza que nunca compartió, un amor imposible, una traición profunda, un deseo inconcluso. También hay quienes afirman que él mismo sabía que sería leyenda, y que el precio de la inmortalidad es no poder descansar jamás. La gente aún le lleva flores a su tumba en el Panteón Jardín. Le cantan, le hablan. Y no falta quien jura que, al cerrar los ojos frente a su tumba, siente que él está ahí, escuchando, agradeciendo, quizás esperando. Pedro Infante no solo fue un hombre, fue un símbolo. Y los símbolos, cuando están cargados de amor, de tragedia y de pasión, no mueren. Permanecen en la memoria, y a veces, también en los rincones oscuros del mundo que habitaron. Tal vez por eso, su alma no ha partido. Tal vez aún espera la última ovación, el último aplauso, antes de poder cruzar al otro lado. Blanca Estela Pavón, la novia ausente del ídolo. La muerte la sorprendió a los 23 años, en lo alto de las montañas que separan Oaxaca de la Ciudad de México. Aquel avión en que viajaba Blanca Estela Pavón se precipitó en 1949, truncando la vida de una actriz que no solo se perfilaba como la reina del drama nacional, sino como el complemento perfecto del ídolo Pedro Infante. Juntos encarnaban la tristeza, la pobreza digna, la ternura inocente, el amor imposible. En pantalla, eran pareja. En la vida real, tal vez algo más. Los rumores comenzaron poco después de su muerte. En el Teatro Esperanza Iris, uno de los más antiguos del centro histórico capitalino, varios trabajadores aseguraron haber visto a una joven vestida de blanco caminando entre bambalinas durante la madrugada. No hablaba, no miraba a nadie. Solo se detenía frente al telón cerrado, como esperando que se abriera. Una tramoyista dijo una vez que al acercarse, sintió una tristeza tan intensa que rompió en llanto sin saber por qué. La vi tan sola, decía entre sollozos. Tan sola y con una pena en los ojos. En el antiguo camerino número 3, hay un espejo que a veces se empaña por dentro, incluso en días secos. Varias actrices han reportado ver reflejos que no corresponden con sus movimientos. Una de ellas, una joven intérprete de teatro clásico, relató que una noche, mientras ensayaba su texto frente al espejo, una mujer apareció detrás de ella y le dijo al oído, repite la escena, pero con más verdad. Al voltear, no había nadie. Y al regresar su mirada al espejo, la figura aún estaba ahí por un instante, antes de desaparecer. Blanca Estela Pavón, dicen algunos, no murió. O mejor dicho, no se fue del todo. Su espíritu quedó atrapado en el ciclo inacabado de una historia de amor no resuelta. ¿Acaso esperaba encontrarse con Pedro Infante en la otra vida, y aún lo busca? ¿O su alma quedó anclada a los papeles que no llegó a interpretar, a los premios que no pudo ganar, a los hijos que no tuvo? El pueblo la lloró como a una hija perdida demasiado pronto. Pero hay quien cree que Blanca aún escucha esas lágrimas, esas canciones que cantó junto a Pedro, y que por eso no ha partido. Porque los que mueren amando, suelen quedarse un poco más. Germán Valdés Tintán fue un maestro de la comedia, un hombre cuya alegría parecía inagotable. Sin embargo, tras su muerte en 1973, se dice que su espíritu jamás abandonó su antigua vivienda en la colonia Condesa. Vecinos y residentes han reportado carcajadas inquietantes en la madrugada y pasos en habitaciones vacías. Incluso hay quienes aseguran haber visto una figura con sombrero y bigote reflejada en los espejos, solo para desvanecerse en cuestión de segundos. Carlos López Chaflán, el bufón que nadie supo llorar. Carlos López, apodado Chaflán por la peculiar forma de su cara al reír, fue uno de los comediantes más prolíficos del cine de oro. No era galán, ni héroe, ni villano. Era el sirviente risueño, el compadre entrometido, el borrachito simpático. Su rostro se hizo tan común en pantalla que el público lo reconocía antes de que hablara. Sin embargo,
Su vida personal contrastaba violentamente con su imagen pública. Pocos sabían que vivía solo, en una pensión barata del centro, sin familia, sin pareja, rodeado solo de libretos viejos y cartas nunca enviadas. Murió en 1942, a los 39 años, por una afección hepática agravada por el alcohol y la tristeza. No hubo grandes funerales ni homenajes. Solo algunos compañeros de reparto asistieron a su entierro, y después, el olvido. Pero hay quienes aseguran que Chaflán aún no ha dejado el escenario. En los antiguos estudios Azteca, ahora en ruinas, vigilantes nocturnos han reportado escuchar risas solitarias en la madrugada. No carcajadas alegres, sino risas que suenan más bien como sollozos disfrazados. En una ocasión, un guardia juró ver a un hombre bajo y delgado, con sombrero ladeado y pantalones demasiado grandes, parado frente a un proyector encendido, sin que nadie lo hubiera prendido. Estaba viendo una película vieja, donde él salía. Y cuando me acerqué, me miró y me dijo, ¿a poco todavía me recuerdan? Después de esa noche, el guardia renunció. Algunos actores jóvenes que ensayan rutinas cómicas en foros de televisión también aseguran sentir una extraña vigilancia. Como si alguien más evaluara cada chiste, cada gesto. Chaflán no busca asustar, dicen. Solo quiere que alguien lo mire, que alguien se ría con él una vez más. Quizás su alma quedó suspendida por la simple razón de que murió sin saber lo mucho que lo amaban. Porque a veces, la verdadera maldición no es morir, sino hacerlo creyendo que no importaste a nadie. Antonio R. Frausto, un actor de gran fuerza escénica que dejó una huella en el cine de oro, pasó sus últimos años en los escenarios del Teatro Hidalgo, donde ofreció algunas de sus actuaciones más memorables. Desde su fallecimiento, empleados y artistas han compartido experiencias extrañas, sombras entre las butacas, murmullos tras el telón y una energía que se percibe en el escenario. Algunos testigos aseguran haberlo visto sentado en una butaca, observando, como si aún esperara su turno para salir a escena. Meche Barba, la rumbera que no quiso bajar del escenario. De todas las rumberas del cine mexicano, Meche Barba era la que parecía tener fuego en los pies. Nacida en una familia humilde, de padre acróbata y madre modista, creció entre carpas de barrio y escenarios improvisados. Con esfuerzo y sensualidad, llegó al cine y brilló junto a figuras como Germán Valdés Tintán y Amalia Aguilar. Pero con la caída del cine de rumberas, Meche desapareció del ojo público. Vivió décadas de silencio, hasta que un breve regreso en televisión y teatro la trajo de vuelta, demasiado tarde, demasiado breve. Murió en 2000, a los 77 años, con una mezcla de satisfacción y nostalgia, pero también con una herida, la del olvido. Cuentan que su espíritu se manifiesta en un antiguo salón de baile del centro de la ciudad, hoy abandonado. Allí, bajo una lámpara de araña que aún cuelga, se dice que puede verse por momentos la silueta de una mujer bailando sola. No tiene rostro, pero sus movimientos son elegantes, precisos, como si ensayara eternamente una última coreografía. La música que la acompaña no se escucha, pero quienes la han visto afirman sentir su ritmo. Una vez, un grupo de cineastas jóvenes entró a grabar un cortometraje en el lugar. Cuando uno de ellos subió al escenario para probar luces, la madera crujió y del fondo se oyó una voz clara, imperiosa, luz azul, no blanca. Nadie más estaba en el edificio. Y cuando revisaron los audios, la voz quedó registrada. Quizá Meche Barba nunca quiso abandonar el escenario. Quizá su alma quedó atrapada en ese momento glorioso donde el aplauso aún resonaba, donde las lentejuelas brillaban, donde el mundo entero parecía pertenecerle. Y ahora, en la muerte, baila sola, sin público, sin música, pero con la misma pasión. Andrea Palma, considerada la primera gran diva del cine mexicano, tuvo una trayectoria cargada de misterio y melancolía. Su espíritu, dicen, aún recorre los pasillos del Teatro Esperanza Iris, donde brilló en sus años de mayor esplendor. Voces femeninas han sido captadas en el recinto cuando no hay nadie en el escenario, y varios actores han sentido una presencia helada en el camerino donde Andrea se preparaba. ¿Será que su pasión por el teatro la mantiene atada a este mundo? Luis Aguilar, el Gallo Giro, fue uno de los charros más emblemáticos del cine mexicano. Pero tras su fallecimiento en 1997, se rumorea que su fantasma continúa apareciéndose en los estudios donde rodó sus películas más representativas. Trabajadores han reportado el sonido de espuelas resonando en pasillos vacíos y la figura de un hombre con traje de charro reflejada en los monitores de grabación.
Algunos directores incluso han sentido una presencia inexplicable mientras revisan las escenas, como si alguien los estuviera observando atentamente. Manuel Donde fue un actor de carácter, reconocido por dar vida a villanos y figuras autoritarias en el cine de oro. Su presencia en pantalla era imponente, pero lo más inquietante es lo que ocurrió después de su muerte. Se dice que su espíritu aún habita su antigua residencia, donde suceden eventos sin explicación aparente. Vecinos y visitantes han reportado pasos en habitaciones desocupadas y voces susurrantes en plena madrugada. Algunos aseguran que las luces parpadean sin causa y que el ambiente se torna denso, como si alguien los vigilara desde la penumbra. Quienes se han quedado a pasar la noche en la casa, confiesan sentir una constante y perturbadora sensación de estar siendo observados. Imposible de pasar por alto. Joaquín Cordero fue un intérprete que dominó tanto el cine como la televisión. Pero, tras su fallecimiento en 2013, su presencia sigue percibiéndose en su antigua residencia. Familiares y empleados aseguran que su espíritu permanece ahí, manifestándose a través de luces que parpadean y muebles que se mueven sin razón aparente. Algunos visitantes han sentido un frío inexplicable en ciertas zonas de la casa, y hay quienes afirman haber escuchado su inconfundible voz recitando diálogos en la penumbra. ¿Será que su pasión por la actuación lo mantiene atrapado en este plano? Fernando Soto, conocido como Mantequilla, fue un actor que llevó la comedia y la alegría a la pantalla grande. Sin embargo, su historia dio un giro escalofriante tras su fallecimiento. Desde entonces, su espectro ha sido visto merodeando en el Teatro Blanquita, uno de los recintos más emblemáticos del entretenimiento en México. Empleados y artistas han relatado experiencias perturbadoras, carcajadas que resuenan en camerinos desocupados, puertas que se abren y cierran por sí solas, y sombras que se desplazan entre bambalinas. Algunos comediantes afirman haber percibido su presencia durante sus presentaciones, como si aún estuviera ahí, disfrutando del espectáculo desde otra dimensión. Elsa Cárdenas, quien trabajó junto a leyendas como Elvis Presley y Pedro Infante, es recordada por su sofisticación y talento. Aunque falleció recientemente, se rumorea que su espíritu ya ha sido visto en los estudios donde pasó gran parte de su carrera. Algunos actores han reportado la sensación de ser observados desde la penumbra, bajo las luces de los reflectores. En un teatro donde solía ensayar, varios aseguran escuchar murmullos cuando todo permanece en silencio. Carlos López Moctezuma fue un villano legendario del cine de oro, un actor cuya mirada penetrante y voz profunda lo convirtieron en una figura imponente. Y parece que esa energía aún persiste en el teatro de la ciudad. Testigos han observado una figura con su mismo porte moviéndose entre las butacas durante noches de ensayo. Algunos han sentido una atmósfera pesada en los camerinos, y hay quienes aseguran haber escuchado su voz grave susurrando en la oscuridad. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que es su amor por el arte lo que los mantiene aquí? ¿O será que quedaron atrapados en una eternidad que jamás buscaron? La verdad, sigue siendo un enigma. Pero si alguna vez visitas uno de estos lugares y sientes un escalofrío inexplicable, quizás no estés tan solo como crees. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y activar la campanita para más historias espeluznantes del cine de oro. Nos vemos en otra próxima aventura, aquí en tu canal favorito de Cine de Oro.